Y sin duda una de las personas que mejor lo conoció, que más trabajó con él, sobre todo en los últimos años, fue el exdiputado Jaime Mulet, su mano derecha en muchos de los emprendimientos del ex senador Adolfo Saldívar. Estamos junto al exdiputado Mulet para conversar con él. Buenas noches, gracias por estar aquí en CNN Chile. Muy buenas noches, muchas gracias, Daniel. Conociéndolo como lo conoció usted y como compartió muchas de sus batallas, ¿cuál diría que fue el gran legado que deja Adolfo Saldívar? Yo creo que Adolfo es un hombre que marcaba rumbos. En distintas etapas de su vida, particularmente vivimos algunas juntos, digamos, durante los últimos años, era un hombre que marcaba rumbos y de alguna manera adelantado su tiempo, adelantado frente a los políticos en general. Adolfo, por ejemplo, se adelantó en la fórmula para salir de la dictadura y plantea con mucha fuerza, antes que la gran mayoría de los políticos, la vía institucional para derrotar a Pinochet en su propia legalidad y que dio resultado, dio fruto. Él estaba de acuerdo también en ese momento, una vez después del plebiscito, con hacer una concertación más restringida, la concertación chica, que era su tesis, ¿no? ¿Nunca estuvo muy de acuerdo con esta alianza con los socialistas? No, yo creo que las cosas cambiaron y yo creo que en definitiva la concertación, así como se plasma posteriormente, es una realidad, digamos, que sin lugar a duda Adolfo no desconocía. Pero él siempre también desde la óptica de la democracia cristiana, por ejemplo, en el 2002, cuando asumimos, yo como secretario y él como presidente de la conducción del partido, él plantea que rectificar es el verbo, dice el discurso, y plantea la necesidad de rectificar desde la democracia cristiana buscando su propia identidad o resaltando la identidad social cristiana dentro de la concertación porque veía que se diluía. Hoy día llegó a decir que la concertación estaba muerta en ese momento, que generó una tremenda controversia porque era recién la presidencia de Ricardo Lagos. Y los años le dan la razón. Hoy día la tesis que sostuvimos con Adolfo en gran medida la sustenta en buena parte la actual directiva de la democracia cristiana, donde habla el partido centro, de la identidad demócrata cristiana que la plantea Walker. Entonces, curioso, después de 10 años. Y así la corrección del modelo económico, político y social. Planteábamos eso con el liderazgo de Adolfo y muchos se reían que lo que es el modelo, en fin, en qué están, gente que obviamente estaba en el mundo político y nos criticaban por eso, y particularmente Adolfo. Y hoy día nadie duda de la necesidad de corregir el modelo económico, social, político, por lo menos todos los sectores de la concertación lo plantean. Creo que eso le generaba muchas incomprensiones muchas veces, muchos dolores y muchas injusticias. Él también criticaba mucho a los tecnócratas y el dominio de la tecnocracia en los gobiernos de la concertación, sobre la política, ¿no? Exactamente. Ese fue un tema también recurrente en Adolfo, donde él establecía, y creo que es lo correcto, la primacía de la política por sobre la economía en las decisiones del país, en las decisiones republicanas. Adolfo era muy patriota, muy republicano además, pese a ser un hombre muy vehemente y por ejemplo durante el gobierno de Ricardo Lagos tuvimos diferencias, era muy preocupado de la institucionalidad, de la institución de la presidencia, de que no se debilite, pese a tener muchas veces diferencias con él muy grandes, te fijas, porque tenía claro que no había que perjudicar en el fondo al país. Y yo creo que esa capacidad y esa calidad que tuvo Adolfo en hacer sus planteamientos muchas veces le genera incomprensiones, pero el tiempo al final le dio la razón. Fíjate que la democracia cristiana lo expulsa por oponerse en un determinado proyecto de ley en un aspecto del Transantiago, porque fuimos muy contrarios al Transantiago desde que se empieza a discutir el año 2002, 2003, no lo recuerdo muy bien, estábamos en la conducción de la democracia cristiana. Y lo expulsan por una decisión, y bueno, y los hechos le han dado la razón. El hoyo que ha dejado el Transantiago, los inconvenientes que ha generado, el gasto de más de 5.000 millones de dólares que le ha costado al país, le dieron también la razón. Retrocedamos un poco antes, ya vamos a hablar del tema de la expulsión. Él en un momento claramente dominó el partido, fue el presidente del partido reelegido con un gran apoyo de las bases. Y está incluso su momento en que él es precandidato presidencial, en que intenta ser el candidato presidencial del partido, pierde esa campaña contra Soledad Alvear y de ahí de alguna manera pierde luego el control también del partido. ¿Qué pasó? ¿Por qué Adolfo Saldívar no logró en ese momento consolidar su respaldo en la ADC y convertirse en candidato presidencial? Bueno, yo creo que es difícil hoy día hacer ese análisis, pero claramente se convoca a una Junta Nacional y en esa Junta Nacional hay una serie de presiones desde el gobierno, yo lo puedo decir con mucha claridad, donde buena parte de los delegados, o una parte importante de los delegados eran funcionarios de gobierno. Del gobierno de Ricardo Lagos. Del gobierno de Ricardo Lagos, y esa gente en general fue presionada por el gobierno para que no apoyen a Adolfo. Nosotros calculábamos que en la Junta Nacional Adolfo debería haber ganado, pero creo que hay una presión de este partido transversal que planteaba siempre Adolfo, que había dentro de la concertación y que obviamente enfrentaba a Saldívar día a día y nos hizo siempre muy difícil la conducción
conducción de la democracia cristiana. Luego, Creo sí, que ahí estuvo la causa. luego se produce la expulsión, un proceso bastante largo en que hay una serie de declaraciones. Está el tema del Transantiago, que es el gatillante. Adolfo Saldívar también hace declaraciones bastante duras contra la directiva del partido de ese momento. ¿Él de alguna manera buscó la expulsión, sintió que ya no había forma de convivir dentro del partido o fue algo que él intentó evitar? Yo creo que sin lugar a dudas fue un momento tenso, difícil, y las cosas se tensaron. Pero no, yo no creo que Adolfo haya buscado la expulsión. Yo creo que él buscó mantener ciertos principios, digamos, de tener la libertad como senador de la República, de no aceptar imposiciones en temas tan importantes como ese, que tenían que ver con una cuestión de una política de transporte en último momento, pero para Adolfo era muy importante tener la libertad en un hecho de esa naturaleza y no la imposición desde los 4 presidentes de los partidos de la Concertación para decir, como senador él en ese momento de la República, qué hacer, cómo votar y cómo no votar. Detrás estaba el principio de la democracia, de la representación y de la libertad que tienen que tener los parlamentarios para ejercer su cargo. Había algo muy importante en eso. ¿Cómo lo vio a él usted en ese momento? ¿Fue para él un dolor muy fuerte verse separado del partido de toda su vida o lo sintió con la fortaleza, digamos, de seguir adelante llevando otros proyectos? Yo te diría con un sentimiento encontrado. Sin lugar a dudas era doloroso, digamos. Adolfo fue presidente nacional, en fin, tuvo casi 50 años militando en la democracia cristiana, pero él tenía claridad, marcaba rumbos, digo yo, y tenía claridad para dónde iba la cosa, y en ese sentido iniciamos, y muchos de la DC también nos vamos con él, y le colaboramos en ir abriendo una nueva propuesta. Nosotros veíamos ahí a la democracia cristiana absolutamente desdibujada, alejada de sus principios y valores fundamentales. Claro. Creíamos, en definitiva, nosotros representar más fielmente los ideales de la democracia cristiana que los que estaban impulsando Saldívar. Usted se va en ese momento junto a otros diputados, los llamados colorines, se retiran de la democracia cristiana. De hecho, la Concertación pierde la mayoría en la Cámara por primera vez en su historia en ese momento con el retiro de ustedes. Y luego se van al PRI, toman de alguna manera el control de ese partido que ya existía previamente. ¿Por qué no funcionó el PRI? ¿Por qué no funcionó ese proyecto, digamos, de un partido social cristiano que tomara los ideales, como usted decía, de la democracia cristiana? Yo creo que está funcionando de alguna manera igual. Nosotros con Adolfo tomamos un partido de naturaleza regional, lo inscribimos a nivel nacional y vamos a las primeras elecciones municipales y el PRI saca el 7,5% de los votos. Votación que se repite ahora después de 4 años en elecciones municipales pasadas. Yo creo que no se ha desdibujado, ha costado sin lugar a dudas darle mayor orientación. Creo que el hecho de que Adolfo haya asumido la embajada de alguna manera en Argentina, como lo han sostenido mucha gente, el propio Pedro Araya, la Alejandra Sepúlveda, debilitó de alguna manera el liderazgo en el PRI, y también tuvimos diferencias en esa materia que implicaron que yo terminé fuera del PRI. Claro. Pero creo que eso generó, sin lugar a dudas, un problema de falta de conducción y liderazgo. Adolfo se hace un lado, digamos, asume un rol como embajador muy de Estado, por sobre más bien el gobierno, es en la óptica de él, y creo que eso resiente en los últimos años el PRI. Pero yo destacaría algo, Daniel, que el PRI tiene una votación impecable, o sea, repitió la votación, el 7,6% de los votos en la elección de municipal, lo que es interesante. Y supo ahí también, y supimos quienes trabajamos con él en ello, recibir, digamos, y entender lo que está pasando en las regiones. De hecho, nosotros somos muchos de región. Ahora, se produce este quiebre en el año 2011 en que usted es a su vez expulsado del PRI, sí. Una situación bastante extraña. Usted había salido de la DC en solidaridad con Adolfo Saldívar, sí. Es expulsado del PRI el año 2011 con declaraciones también bastante duras de lado y lado. Usted decía que Adolfo Saldívar había prácticamente inventado su expulsión de ese partido. ¿Qué pasó ahí finalmente? ¿Por qué se produce ese quiebre? Y ¿pudo en algún momento retomar una relación, hubo espacio para retomar una relación personal con Adolfo Saldívar o no hubo espacio ya luego de lo que ocurrió? Mira, el quiebre fue eminentemente político, tiene que ver con la decisión mía al Adolfo no ir de candidato a presidente de apoyar una determinada candidatura presidencial. Yo era candidato a senador, a Marco en primera vuelta y a Eduardo Frei en segunda vuelta. Yo era candidato a senador en la región de Atacama, y Adolfo más bien sostener una postura de presidencia, en la primera vuelta y en la segunda vuelta, aunque con algunos guiños, digamos, que implican que él termine después como embajador de Piñera, aunque sin entrar al gobierno Piñera. Quiero ser muy claro en eso, Adolfo lo entendía de esa manera. Fue una situación dolorosa, yo te diría, bueno, lo veo desde el punto de vista político. En lo humano nunca tuvimos ninguna
cosa muy abrupta, al contrario, siempre yo lo respeté mucho y obviamente lo seguí respetando. Pero tuvimos esa diferencia política. Fíjate que respecto de la última parte de tu pregunta, no tuve la suerte de verlo en el último tiempo, pero sí mi mujer que es consejera regional y estuvo en el último encuentro de integración que hubo en Argentina, en Buenos Aires, estuvo con él, a quien él obviamente conocía mucho también. Y bueno, y ahí me mandó un recado, la verdad, que después yo a través de otra persona le mando de vuelta, pero eso fue en noviembre, poco tiempo antes que Adolfo ya enfermara y de alguna manera disminuyera su vida pública y estaba muy recluido en su familia. Y eso me dejó muy sano y muy contento, ¿ah? El mensaje que me mandó, y yo que siempre le quise mucho, digamos, le respeté mucho, creo que igual quedé sin lugar a dudas después de haber tenido esa diferencia política con mi conciencia tranquila y con la amistad igual, ¿eh? Con la amistad con Adolfo y con el respeto. Se ha hablado mucho de la personalidad de Adolfo Saldívar, que tenía una personalidad muy especial, por cierto, podía verse de pronto muy dura, muy explosiva, muy apasionada, sobre todo en los temas políticos. ¿Cree que esa personalidad también le jugó un poco en contra en términos de pelearse con mucha gente por esta misma pasión que ponía en los temas públicos? Mira, Adolfo, bueno, el fuego de su color de pelo, ¿cierto? En fin. Yo te diré, yo lo conocí también en el ámbito familiar y era un padre, un marido ejemplar. La gente yo creo que lo conocía más en lo público ni se lo imagina. En fin, muy preocupado de sus hijos, de Alicia, su mujer, de una manera notable. Yo te diría que no, él era un hombre ciertamente apasionado, pero muy racional. Él estaba convencido de una determinada tesis, la planteaba y esperaba argumentos para ver cómo cambiar, digamos, de posición, y si estaba convencido le echaba para adelante. Y él se sentía que marcaba rumbos en ese sentido. De esa manera inscribieron la democracia cristiana en plena dictadura, el año 85, buscando la tesis de la vía institucional. De esa manera, de alguna manera, terminamos de armar el PRI. De esa forma hablamos de corregir el modelo económico, ¿te fijas? Marcando y con la convicción profunda. No era una persona conflictiva, era una persona, te diría yo, muy convencido, ¿cierto? Apasionado, pero muy racional, muy patriota, muy republicano. Finalmente, señor Mulet, Adolfo Saldívar intentó 2 veces ser presidente de la República, nunca pudo llegar finalmente a la papeleta, a la elección final. ¿Se lo imagina de presidente? ¿Hubiera sido un buen presidente de Chile? Sin lugar a dudas, Adolfo hubiera sido un gran presidente, no hubiera tenido miedo de hacer las cosas que en el país hay que hacer. Era una persona que tampoco tenía ataduras con sectores que muchas veces en este país han limitado en los últimos años los avances que hay que hacer. Enfrentar a los grupos económicos, enfrentar de verdad el tema de la concentración económica, hacer una importante reforma previsional, ir con una política decidida hacia la pequeña y mediana empresa, hacia la clase media. Adolfo lo hubiera podido hacer, sin lugar a dudas. Le agradecemos al exdiputado Jaime Mulet por haber conversado hoy con nosotros en CNN Chile. Buenas noches. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches.